Bienvenidos, amigos. Hablando de ametralladoras y de la Segunda Guerra Mundial, es difícil no pensar en las dos ametralladoras que veremos a continuación, la MG-34 y la MG-42. Curiosamente, del mismo modo que otras armas alemanas de la época, ambas parecen poseer de un magnetismo propio que suele llamar la atención y la curiosidad de los aficionados del conflicto y del armamento. Las prestaciones de ambas ametralladoras fueron notables, si no excelentes, aunque realmente fue la diferenciada doctrina alemana la que posibilitó que la MG-34 y la MG-42 explotasen todo su potencial en batalla, convirtiéndose en todo un símbolo del conflicto en general y de las Fuerzas Armadas alemanas en concreto. Durante el periodo de entreguerras, el ejército alemán, por causa del Tratado de Versalles, apenas contaba con unos centenares de ametralladoras y estaba prohibida de fabricar más unidades o de desarrollar nuevos modelos. A pesar de ello, clandestinamente, fueron desarrolladas nuevas ametralladoras, surgiendo la MG-30, la cual se convertiría en la base de desarrollo para otras ametralladoras, entre ellas la MG-34. A inicios de 1930 surgió un nuevo concepto de ametralladora para propósito general. La MG-34 era una ametralladora media, pero que desarrollaba el papel de ametralladora ligera encuadrada dentro de pelotones de infantería, y a la vez podía ser empleada como ametralladora pesada en las compañías de armamento pesado. Comúnmente, en este último propósito, se utilizaba desde una base de disparo con trípode. La nueva MG-34 utilizaba cartuchos Mauser de 7,92 mm. Tenía un peso de 12,1 kg, que aumentaba hasta los 32 kg cuando empleada con trípode. Con 1,2 metros de longitud total, disponía de una cadencia de disparo de 900 cartuchos por minuto. En el gatillo de media luna se ubicaba el seleccionador de disparo que permitía al operador escoger entre fuego semiautomático y automático. En la parte posterior del barril disponía de una mirilla regulada cada 100 metros para ajustar el disparo hasta los 2000 metros. Aunque ya fuese equipada con mirillas antiaéreas o mirillas telescópicas, tenía un alcance máximo de 3700 metros. La MG-34 disponía de diversos sistemas de alimentación, todos ellos por cintas. El Gullrommel 34 era un tambor, que no un cargador en sí, siendo el recipiente que almacenaba una cinta de 50 proyectiles. Otro método era el patrón en Trommel 34, siendo en este caso un doble tambor con una cinta en su interior que portaba 75 cartuchos. Finalmente, la última alternativa era una cinta de mayor tamaño con 250 cartuchos. El arma que era enfriada por aire disponía de una chaqueta perforada para permitir un mejor enfriamiento del barril, cuya vida útil era de 6000 disparos. La combinación de movilidad de la MG-34, debido a su peso liviano, y la alta velocidad de disparo de que disponía, la tornaron en un arma excepcional que se adaptó con gran éxito a la doctrina táctica alemana de basar la potencia de fuego del pelotón en la ametralladora de uso general. Sin embargo, el principal inconveniente de la MG-34 era que estaba demasiado bien hecha para el campo de batalla. Sus piezas y acabados eran de muy alta calidad y su fabricación consumía una elevada cantidad de acero por cada unidad. Algo altamente desproporcionado en costes para un conflicto de gran envergadura en las condiciones de limitados recursos de Alemania, y más para un arma de infantería cuya vida útil podía ser corta debido a los combates. El elevado coste de la MG-34 la convertía en una mejor inversión para equipar a numerosos carros de combate alemanes como armamento auxiliar. Además de ser la ametralladora estándar durante la primera mitad del conflicto, el mecanismo de la MG-42 imposibilitaba su total operatividad en el reducido espacio interior de un blindado. La MG-34 también fue ampliamente utilizada por la Luftwaffe y por la Kriegsmarine. Como indica su nomenclatura, la MG-34 fue introducida en 1934 y su producción estaba prevista para concluir en 1942, momento en que entró en servicio la ametralladora MG-42, que debía sustituirla, aunque la continua exigencia de armamento hizo que su producción continuara hasta el final del conflicto. En total, más de medio millón de unidades de la MG-34 fueron fabricadas durante la Segunda Guerra Mundial.
La ametralladora alemana MG-42 surgió ante la necesidad de simplificar el proceso y coste de fabricación de la MG-34, un proceso similar al empleado entre el subfusil MP-38 y MP-40, siendo introducida en 1942. La ametralladora media para propósito general resultante, la MG-42, suponía una reducción del tiempo de fabricación del 50%. De las 150 horas hombre de la MG-34 a las 75 horas hombre de la MG-42. La reducción de los costos de fabricación también fue significativa, concretamente una reducción del 24%. La MG-42 también utilizaba munición Mauser de 7,92 milímetros. Su peso total era de 11,6 kilogramos y su longitud total de 1,2 metros. Al igual que la MG-34, su cadencia de disparo podía alcanzar valores más elevados de los comúnmente empleados en combate. La cadencia de disparo más común en combate de la MG-42 fue de unos sorprendentes 1200 proyectiles por minuto. A diferencia de la MG-34, la MG-42 solo disponía de la capacidad de abrir fuego en modo automático. Los modos de alimentación de la MG-42 eran los mismos que en la MG-34, con tambores de 50 proyectiles o cintas de 250 proyectiles. La alta cadencia de disparo de la MG-42 y su única modalidad de disparo automático tornaban casi obligatorio el empleo de cintas de 250 cartuchos. Además, era común que otros soldados de la unidad cargasen con varias cintas adicionales para poder suplir la alta capacidad de disparo de la ametralladora. Al igual que la MG-34, la MG-42 era accionada por retroceso. Precisamente debido a la alta capacidad de disparo de la automática MG-42, producía un característico sonido que fue motivo de la atribución de múltiples apodos. Del mismo modo que la MG-34, la MG-42 desarrollaba el papel de ametralladora ligera, equipando a los pelotones del ejército alemán utilizando un bípode, o el rol de ametralladora pesada, en este caso ya fuese utilizando tanto un bípode o un trípode. La gran capacidad de fuego de la MG-42 la tornaba demoledora al ser empleada como fuego de supresión o contra una gran cantidad de tropas enemigas. Pero para abrir fuego contra unidades de pocos hombres era más imprecisa y desperdiciaba más munición que la MG-34, que en fuego selectivo mejoraba las prestaciones y efectividad de la MG-42. Del mismo modo que la MG-34, la MG-42 fue empleada en varios roles, como en el antiaéreo, y en todas las ramas de las Fuerzas Armadas alemanas, equipando además a varios tipos de vehículos. En total, más de 400.000 unidades de la MG-42 fueron fabricadas entre 1942 y 1945, compartiendo el campo de batalla con su antecesora MG-34. Por sus impresionantes capacidades, la MG-42 es todo un símbolo del ejército alemán del segundo conflicto a escala mundial, y su vida útil fue mucho más allá de este periodo bélico, influenciando además a muchos otros armamentos modernos. La ligereza de las ametralladoras MG-34 y MG-42, sus elevadas capacidades de disparo y su fiabilidad las tornan en una de las mejores, si no en las mejores, ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el éxito de ambas ametralladoras se debe también a la doctrina alemana de empleo de estas como el fuego principal de las unidades de tropas germanas, destinando a los demás integrantes de la unidad, en parte, para ofrecer cobertura a los artilleros de las MG. Las ametralladoras medias MG-34 y MG-42 se adaptaron a la perfección en los papeles de ametralladoras ligeras y pesadas, convirtiéndose en toda una pesadilla para los soldados que tuvieron que enfrentarse a ellas. Ya. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo
y hasta pronto.